Entonces, vea, ¿qué es la economía internacional? La economía internacional comprende el estudio teórico y práctico de la disciplina de relaciones económicas internacionales, que se abrevia así bonito REI. Cuando yo estudié REI 1, REI 2. Ustedes creo que van a estudiar REI nada más. Cuya base se encuentra en la oferta de la producción. Vamos a ampliarle aquí para que le vea más hermosa. Vamos a ampliarla allí. Se observa más grande, ¿verdad? Sí, sí, claro. Okay. La economía internacional representa el sistema económico global, cuyos eslabones, como las economías nacionales, regiones o regionales, etcétera, están ligados entre sí por vínculos y relaciones tecnológicas, económicas, sociales y políticas. Es decir, que ahí juega todas las relaciones que existen. Recuerde que para que los gobiernos puedan tener relaciones de comercio internacional, tienen que tener relaciones diplomáticas, tienen que tener relaciones establecidas. Deben haber leyes que permitan que los productores, los comerciantes puedan hacer transacciones con el exterior. De lo contrario, no se podría, ¿verdad, Lilian? Sí, así es. Ok, vamos con la siguiente. Los tipos de relaciones económicas internacionales. Las relaciones económicas internacionales, según su carácter complejo y multifacético, y atendiendo al criterio del sector o actividad económica internacional en que se desenvuelve, son de 5 tipos. Entonces, acuérdense que puede ser que les pregunte cuáles son los tipos de relaciones económicas internacionales o actividades. Entonces, acuérdense de eso. No la voy a decir en un orden, la voy a decir así. Relaciones comerciales, relaciones monetarias, relaciones financieras, relaciones de colaboración y cooperación, relaciones de integración económica. Alguien está aquí, vamos a admitirlo ahorita, a ver quién integró. Buen día. ¿Quién se acaba de integrar ahí? Un iPhone dice, ¿cuál es el nombre? Puede hacer su presentación aquí entre nosotros. ¿Sí? Háblele ahí, Lilian. No sé, dice iPhone. ¿Quién es? No sabemos. Sale con un teléfono solamente. Bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto ahí? Buenos días, profesor. Soy Ah, Gabriela la Jiménez. Gaby. Buen día, Gabriela. Bienvenida. Un placer tenerla en clase. Me alegro que estemos de nuevo en esta clase, así como llevamos, creo que llevamos estructura económica, ¿verdad? Sí, Ok, Gabriela. Entonces ya estaba iniciando aquí la clase, vamos a continuar para no atrasarnos. Usted por favor escúchenos ahí. Si el micrófono interfiere, ustedes lo pueden silenciar, ¿oyeron? ok. Hasta el momento pues no me ha dado problema, todo escucho bien. Pero si ustedes no escuchan bien, silencien los micrófonos, ¿oyeron? Solo cuando vayan a hablar lo activan y no hay problema. Ok, entonces decía que las relaciones comerciales ya sabemos que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios entre los países, ¿verdad? Y las relaciones monetarias, pues lógicamente cuando hay una transacción en el mercado internacional o en cualquier mercado, una transacción tiene que haber las relaciones monetarias. Igualmente la financiera tiene que ver con el banco, las transacciones de un banco a otro banco o el uso de algún otro tipo de moneda que ahora existe ya de forma virtual, ¿verdad? Y las relaciones de colaboración y cooperación, ya sabemos que estas relaciones se dan entre los países que cooperan de un gobierno a un gobierno, un estado con otro estado, o también existen organismos internacionales que también cooperan entre ellos para beneficiar a los pobladores de determinado país. Las relaciones de integración económica
Ustedes saben que en Centroamérica existe el SICA, ¿verdad? Que es la integración centroamericana. De igual manera en Europa y también existe en otros continentes, ¿verdad? A eso se refiere. Ok. Miremos entonces las características de las relaciones económicas internacionales. Tiene las características que vamos a observar ahora. La globalización se expresa sobre todo en el plano financiero. El desarrollo sin precedentes de la actividad financiera, cuyos propósitos esencialmente especulativos. Cuando se habla de especulativo es obtener una ganancia, un beneficio a través de una transacción. Ahí lo dice, han colocado el planeta sobre una especie de burbuja que puede estallar en cualquier momento. Es decir, que como lo que está en juego, ya miramos en las relaciones, que son dinero monetario. Entonces ya saben que cuando a alguien le quieren tocar su dinero, empieza el problema. Entonces, y no es un problema entre el vecino ni entre el compañero de clase, sino es entre países. Y lo que puede ocasionarse ahí es un problema bélico. Y por lo tanto, las relaciones diplomáticas tienen que ser bien importantes, bien estudiadas y con mucho cautela, ¿verdad? Entonces vemos aquí el predominio de las empresas transnacionales. Es decir, aquí vemos, dígame una ahí, Gabriela, ¿alguna empresa transnacional que hay aquí? Active su micrófono, Gabriela. Ajá. Una Empresa nacional. empresa. Ajá. No sé, la Coca-Cola. Ajá, por ejemplo, perfecto. A que vea, pues ahí tenemos esa, ¿verdad? Esa es parte de la globalización que existe. La otra es la profundización del proceso de globalización. Es decir, que cada vez a través de que vamos avanzando en la tecnología, en las comunicaciones, se va profundizando también los procesos de globalización. Esto conlleva un montón de cosas que no es el caso ahorita, ¿ah? Porque tiene que ver con lo social, lo económico, y tiene que ver también con la transculturalización, que ahora cualquiera habla parecido al español o habla parecido a otro lado, tiene otra costumbre, igual como de otro continente, alejado de acá, pues. A eso se refiere, o a las formas de actuar de nosotros. Bien, el comercio internacional. La economía internacional plantea el estudio de los problemas del plan que se plantean las transacciones económicas internacionales. Por ende, cuando hablamos de economía internacional, es vincular con los factores del comercio internacional. Las motivaciones del comercio exterior son, es decir, ¿qué es lo que lo motiva al comercio exterior de los países? Diferencia de precio. Mucha gente hace dinero comprando moneda en otro país y la vende en otro, porque en ese país es más barato. De igual manera, los productos que tenemos acá son más caros y en otro país es más barato y luego entonces lo compramos allá. Además, o por otras razones porque no hay. Otra es la distribución irregular de los recursos. Esa es una de las motivaciones por las que la gente se lanza al mercado internacional, los empresarios, pues, ¿verdad? Ok. Ventajas del comercio. Voy a ver el teléfono si alguien está acá. Vamos a ver. Nadie todavía. Ok. Las ventajas del comercio internacional. Los precios son más estables. La oferta de productos que exceden el consumo en otros países. Equilibrio de la escasez y el exceso. Es decir, que cuando hay exceso ya saben que de ahí es donde surge el comercio, ¿verdad? Normalmente interno y también el externo. En conclusiones de esta parte nada más, de lo que tiene que ver con economía, o sea, lo que es la economía, y la economía tiene que ver con el comercio internacional. La economía internacional también se ocupa de los aspectos
de los aspectos monetarios mundiales, la teoría de la política comercial, los mercados cambiarios, resultado de la utilización de las monedas en los diferentes países. Es decir, que si vamos a comprar en un país, generalmente se utiliza la moneda de uso comercial, ¿verdad? Que es el dólar. Pero algunos países no usan esa moneda, entonces tenemos que ver la moneda con la que se va a comprar en ese país en donde no circula el dólar. El comercio internacional se refiere al movimiento que tienen los bienes y los servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Generalmente estas condiciones de intercambio, ¿quiénes son los que lo establecen? Ya sabemos que existe una organización, ¿verdad? Organización Mundial del Comercio, que es la que se encarga de regular estas situaciones. Siempre que los países que están haciendo las transacciones son miembros de esta organización. Bien, aquí le voy a hablar brevemente sobre la globalización. Les quise hablar sobre la economía y el comercio internacional y algo de la globalización. Esos dos aspectos de este tema ya saben que es bien grande, está ahí, les decía, el documento que yo les elaboré. Globalización. En las últimas 2 décadas se ha acelerado la tendencia hacia la creciente interdependencia de las economías. El término globalización describe dicha tendencia. ¿Cuáles son las manifestaciones de la globalización? El comercio es una de las principales manifestaciones de la interdependencia. O sea, ahí hay un subtema que habla sobre la interdependencia. Aquí, ¿cómo es que los países se están volviendo interdependientes, producto de el comercio que existe entre los países? Un país tiene un producto que el otro no lo tiene o lo tiene más barato y entonces ahí de esa manera se está volviendo interdependiente uno del otro, ¿verdad? Y es a través del comercio. Las multinacionales se han convertido en el elemento más dinámico de la producción y del comercio mundial a través de la inversión extranjera, ¿verdad? O sea, inversión extranjera directa. Esto que está aquí, inversión extranjera directa. Se asiste a una enorme aceleración del proceso de integración financiera, compra y venta de acciones, préstamos privados, internacionales, etcétera. Una serie de transacciones que se realizan en el comercio internacional. Los principales impactos sociopolíticos de la globalización. El proceso de globalización constituye el rasgo central de nuestra época. Ahorita, ¿quién no quiere hablar usted ahorita en Rusia con alguien? ¿Quiere hacer una transacción en Indonesia? ¿Quiere hacer en Estados Unidos? Aquí nomás a través de ese teléfono que ustedes tienen ahí al lado. O si lo están usando ahora, no sé realmente. Ok. Vemos de esa manera. La inversión, la producción y el consumo siguen la tendencia difundida por la globalización, pero no se reduce a aquellos elementos. El proceso de globalización fue estimulado por una profunda transacción de la base tecnológica de nuestra sociedad. Los impactos económicos del proceso de globalización han sido gigantescos. Ya sabemos cómo ha venido dando. Ahora están hablando de la red 5G, en donde va a ser con mayor rapidez y mayor alcance de las comunicaciones, y esto también es parte de este impacto que tiene la globalización en la parte social, económica y política. Los impactos sociales de este proceso no han sido menores. Estos impactos sociales ya sabemos que refiere a los cambios que uno va teniendo, va tomando nuevas costumbres, todo esto pues que nos impacta principalmente a los jóvenes también. Los mercados de trabajo se transforman y diversifican con el impacto de estos cambios.
Aquí les quiero expresar a través de este esquema un poco relacionado con la globalización. Globalización, el soporte son las ideologías, es decir, ideológico, científico, técnico, las políticas y las económicas. Estos son los soportes de la globalización. Ideológicos, científicos, técnicos, políticos, geopolíticas y económicas. En la parte ideológica, ya sabemos el neoliberalismo. Esto lo vimos en estructura económica, ¿verdad? La parte cuando hablamos de las teorías. El neoliberalismo, que es sus tendencias son a la privatización, desregulación, apertura, reforma del Estado, flexibilidad laboral, posmodernidad y pensamiento único. En la parte de científico técnico, tercera revolución industrial, la nueva economía, las políticas de derrumbe del socialismo, ya saben que era un sistema que no tenía sentido, entonces el mismo presidente de Rusia en ese momento pues decidieron cambiar el rumbo por las mismas presiones internacionales, por la misma presión de la globalización, tenían que enrumbarse. Pues eso significa que la globalización tiene sus efectos, ¿verdad? En todos los ámbitos casi. En los partidos modificación de los partidos políticos, cambia el papel del Estado. Ya saben que el papel del Estado ha sido de una manera que es proteccionista, ¿verdad? Y otros que tienen abierto, ¿verdad? Que juegan con la economía cerrada y otros con economías abiertas, que ya las economías cerradas ya no se observan, pues, ¿verdad? El libre mercado, en el caso de economía, el libre mercado, competitividad, bloques regionales, proceso de integración, mercado de capitales, internacionalización de la producción. Solo en la parte de globalización económica vamos a ver los soportes y la justificación. Solo en lo que es globalización económica. Soporte científico técnico, políticas ideológicas, economía de empresas multinacionales. Y son megafunciones ahora lo que hacen. Justificación, el modernismo, el ajuste de la estructura, o sea, estructural, ajuste estructural. En los mercados de trabajo también tiene influencia, ¿verdad? Los conceptos, los cambios e implicaciones. El concepto del trabajo no es una mercancía, es esfuerzo humano aplicado a la producción. El mercado de trabajo, instituciones y factores que inciden sobre la oferta y la demanda de trabajo. Estos cambios, hablando del trabajo, debilitamiento del principio del derecho del trabajo. El trabajo ya no es un factor unificador. Desempleo creciente, aumento del sector informal, exclusión y pobreza, mala calidad del empleo. Ustedes pueden ver un ejemplo de esto, la zona franca, ¿verdad? Lilian, ¿me está escuchando? Lilian. Sí, profesor, sí, le escucho. Sí, profe. Sí, ¿algún comentario así breve sobre esto de zona franca que usted más o menos tenga? Bueno, no manejo muy bien esas cosas, profe, sinceramente. O sea, hablando del mercado de trabajo, ¿verdad? ¿Usted ha oído cómo es que funciona la zona franca ahí con los trabajadores? Eso sí. ¿Verdad? Sí. He escuchado muchas cosas, tanto comentarios negativos como no negativos, profe. Sí, ¿verdad? Dicen que el trabajador es marginado, le dan un tiempo reducido para hacer sus necesidades fisiológicas. Sí. Que prácticamente lo explotan bastante. Así es, correcto. Sí. Entonces, y lo que vemos que aflora el trabajo informal, que es las vendedores en las ambulantes, en las calles. Ok, Gabriela, ¿algún comentario? Nada, profe, lo mismo que dice Lilian. He escuchado cosas buenas, cosas malas. También sé que el horario de trabajo, por ejemplo, un día trabajo un grupo, otro día trabajo otro grupo, así se turnean. Es correcto. Ok, gracias Lilian. Gabriela, perdón. Y Lilian también, porque ya habló.
Ok, profe. Implicaciones. Entonces, la pérdida de afiliación, o sea que ustedes ven estas grandes empresas, no pueden afiliarse a un sindicato, ¿verdad? No pueden, o ustedes ven, ya no hay afiliación al sindicato. Solo en el Estado van a ver ustedes sindicatos. Y esto que la Constitución dice, que todo el mundo tiene derecho a afiliarse a una organización y el sindicato es una organización. Es decir, pérdida de poder político. Mujeres jóvenes y trabajadores informales, los excluidos del sindicalismo. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Ya vamos por concluir. No se me pongan aburridas, ¿oyeron? Repercusión para el mundo laboral. Las repercusiones en todo el aspecto, en todo el mundo, ¿verdad? En todos los países relacionados a la parte laboral hay privatización, desregulación, apertura, reforma del Estado, flexibilidad laboral. Eso de flexibilidad laboral es que, como decía, creo que decía Gabriela, que iban a trabajar en grupo un tiempo, otro tiempo, entonces es por turno y eso le hace a la persona que obtenga menores ingresos porque no trabaja una jornada completa. O tiene que trabajar de noche en otro horario. Ok, aquí les voy a mostrar ahí en el tema que se llama economía, la economía internacional. Vemos un subtema que habla aquí, mire, teoría clásica del comercio internacional. Solo esta parte vamos a ver, ya, porque la neoclásica no. Y estas son todas las teorías, pero solo vamos a ver esta. Vea, vamos a quitarlos de ahí. Teoría, hablando de esta teoría clásica del comercio internacional. Teoría, ventajas absolutas. Teoría, ventajas competitivas o relativas. Teoría de la demanda recíproca. Y hay otra que vemos aquí. Esto de estas teorías está en el folleto. Ahí lo pueden leer ustedes, lo explico ahí bien. Y vamos a avanzar aquí. Era fundamentalmente esa parte la que quería mostrarles. Esto es las teorías a favor del liberalismo, del libre comercio. Estas dos que están acá. Y lo fundamental que vamos a estudiar es la teoría clásica. Sabemos que habla de David Ricardo. Ustedes se acuerdan que estudiaron a David Ricardo ahí en la teoría clásica, ¿verdad? Dale, Lilian, ¿se acuerdan? Entonces ahí estudiamos eso. Ok, con esto, aquí concluimos y vamos a dejar de presentar.